Es fácil asumir que la guerra se trata solo de armas. Misiles, artillería, drones, aviones y especialmente los miles y miles de tanques de Rusia han definido la guerra en Ucrania, por ejemplo. Más allá de las armas, las tácticas son clave. A veces, los países que se defienden de la agresión descubren que la propia madre naturaleza puede ayudarles. Finlandia y Polonia lo están aprendiendo ahora. Ambos idearon una forma inusual de destruir blindados rusos. Y si logran hacerlo, las tácticas terrestres típicas de Vladimir Putin estarán en serios problemas si decide lanzar una guerra contra la OTAN. El 29 de agosto, Euromaidan Press informó que Finlandia y Polonia habrían hallado la solución para que Rusia recupere sus fuerzas convencionales tras perder muchos blindados ante Ucrania. Esta defensa no es un nuevo misil antitanque ni un dron revolucionario. Es una característica de los paisajes de ambos países que formó parte de su composición durante siglos, hasta que fueron drenados. Para que la tierra se use con fines modernos, ¿cuáles son esas características humedales? Las turberas restauradas podrían ser la última y quizá mejor defensa contra Rusia. Y solo necesitamos mirar un poco atrás, a principios de 2025 para descubrir por qué. Lamentablemente, el ejemplo que destaca la prensa Euromaidan fue un accidente total, ya que 4 soldados estadounidenses estacionados en Lituania y operando un M88 Hércules se encontraron atrapados en una turbera. Los 4 perdieron la vida, incapaces de escapar a pie y con su vehículo blindado de recuperación inutilizado. Aunque fue una tragedia para la OTAN, el incidente mostró la eficacia de estas zonas húmedas en la defensa nacional. Volveremos a ese punto más adelante en el video. Regresando a los planes de Finlandia y Polonia, fueron reportados por primera vez por Político, que habló con representantes de ambas naciones, para descubrir. Están explorando activamente la posibilidad de restaurar los pantanos previamente drenados en sus países para defenderse de los tanques rusos. Polonia ya incluyó este concepto en su proyecto Escudo Oriental de $269 mil millones, con una declaración proporcionada por el Ministerio de Defensa del país que dice que el proyecto contempla la protección ambiental, incluyendo la formación de turberas y la forestación de las zonas fronterizas. France 24 informa que los ministerios de Defensa y Medio Ambiente de Finlandia iniciarán conversaciones en otoño para lanzar un nuevo proyecto de restauración de turberas. Pero aún está por verse cómo será ese proyecto. En Polonia también hay discusiones similares, y France 24 indica que los ministerios polacos consultan con científicos sobre posibles acciones. Czary Tomczyk, secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Polonia, explica: "La naturaleza es una aliada y queremos usarla". No solo estas dos naciones podrían involucrarse. En Alemania también resaltan la importancia de los humedales en tácticas militares. Entre ellos está el Centro Greifswald Meyer, grupo experto en turberas. En junio, animó a la Unión Europea a considerar invertir hasta $580 millones para restaurar 386 millas cuadradas de humedales, ofreciendo una razón militar clara. Los humedales y turberas rehumedecidas son intransitables para tanques, lo que ralentiza a las tropas y obliga a usar corredores predecibles y fáciles de defender, según el grupo de expertos. Las turberas protegen la infraestructura crítica al dificultar el movimiento de tropas cerca de rutas, instalaciones energéticas y puntos estratégicos. El grupo de expertos tiene un buen argumento, de hecho, varios de ellos. Y para empeorar la situación para Rusia, las acciones que Polonia y Finlandia analizan coinciden con medidas que la OTAN podría implementar si recibe más apoyo. Como indica Político, muchos humedales de Europa, tanto los existentes como los drenados, se unen y forman lo que llaman un cinturón de pantanos. Señala que la mayoría de los humedales de la Unión Europea se extienden a lo largo de las fronteras que sus naciones comparten con Rusia y el aliado de Putin, Bielorrusia. Crea una frontera natural que puede ser una barrera muy efectiva. Estos humedales se extienden desde las regiones árticas de Finlandia, pasando por los estados bálticos, más allá del peligroso paso de Zvolki y hasta el este de Polonia, según indica el medio. A estas alturas, varios historiadores militares que ven este video pensarán lo mismo. El uso de humedales para detener ejércitos no es nuevo. Tienen razón. Durante siglos, los humedales que Polonia y Finlandia buscan restaurar han dado importantes ventajas militares a estos países. Político destaca varios ejemplos. En el año 9 después de Cristo, las tribus germánicas de la antigua Europa pudieron usar sus pantanos para atrapar a los soldados saqueadores de Roma, dejándolos atrapados y convirtiéndolos en presas fáciles para los ataques. Rusia ya tiene suficiente experiencia cayendo en las trampas de los pantanos europeos, añade Político. En los años 40, la Unión Soviética intentó invadir Finlandia, pero las tierras fronterizas húmedas de Rusia fueron una barrera difícil.
Pauli Autosatala de Finlandia, del gobernante partido de la Coalición Nacional, es muy consciente de este ejemplo reciente. Tras una moción parlamentaria que impulsó las próximas conversaciones en Finlandia, Alto Atala comentó: "En Finlandia hemos usado nuestra naturaleza como defensa, en la historia. Me doy cuenta de que en la frontera oriental, especialmente, hay muchas áreas excelentes para restaurar por el clima, pero también para hacer que sea lo más difícil posible atravesarlas". France 24 señala que Finlandia tenía varias zonas claras para rehumedecer. Esto incluye grandes porciones del país que en el pasado se drenaron para promover la silvicultura, solo para que los árboles no lograran crecer en la tierra drenada. Esas áreas, ahora casi inútiles, son candidatas para el nuevo plan de Finlandia. Es lógico volver a humedecer estas áreas, dice Christina Lang del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia. Y si de todos modos necesitamos volver a humedecer parte de nuestras turberas, entonces, ¿por qué no cerca de la frontera oriental? Finlandia podría ir más allá de eso. Ella señala que aproximadamente un tercio de Finlandia está compuesto por el tipo de turbera que ahora podría convertirse en un arma vital contra Rusia. La mitad de esa tierra ya fue drenada y gran parte no servirá para la nueva estrategia de Finlandia. La tierra se drenó para la silvicultura o crear terrenos agrícolas útiles. Pero en los casos donde el drenaje no ha dado buenos resultados, ¿por qué no volver a humedecer la tierra para que sea peligrosa de cruzar para los soldados rusos? Después de todo, Putin ha hecho muchas amenazas contra Finlandia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esas amenazas ocurrieron durante la adhesión de Finlandia a la OTAN, que Putin consideraba una amenaza para Rusia. En diciembre de 2023, Cable News Network informó que Putin hizo una vaga amenaza de problemas para Finlandia si se unía a la Organización de Defensa Colectiva. Así fue. Aunque aún no hemos visto que estos problemas lleven a una acción militar directa, es fácil imaginar que Putin contempla una futura confrontación con Finlandia y la OTAN como venganza, porque muchos países no hacen lo que él quiere. En Polonia, las discusiones sobre revitalizar humedales llevan años, pero apenas ahora llegan al gobierno, según Político. Victoria Jedruskowiak, activista climática y líder de las protestas Viernes por el Futuro en Polonia, afirma que ahora todo se está alineando. Hablar de seguridad en Polonia hace que todos escuchen, dice a Político. Y nuestras turberas y bosques antiguos, esos van a ser los lugares que van a ser muy importantes para nuestra defensa una vez que la guerra llegue también a Polonia. En Polonia, muchos reconocen que la naturaleza puede ser su mejor aliada con apoyo del Ministerio de Defensa. Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que empecemos a escuchar planes para restaurar los humedales del país. Y al igual que Finlandia, Polonia tiene muchos humedales que podría restaurar. Estas tierras son cerca del 5% del área de Polonia, aunque restaurarlas podría ser más difícil que en Finlandia. Waterlands señala que cerca del 85% de las turberas en Polonia han sido drenadas, probablemente por los motivos mencionados. Así que habrá que tomar decisiones difíciles sobre cuáles restaurar, especialmente si los humedales cerca de las fronteras más vulnerables de Polonia ahora son el hogar de granjas o incluso comunidades enteras. Aún así, son decisiones que se tienen que tomar. Los beneficios militares son demasiado grandes. Lo que nos lleva a lo que significarán estas restauraciones de humedales para una futura invasión rusa, ya sea a Polonia o Finlandia. Es simple. Los humedales causan grandes problemas para los tanques. Ya hablamos de esto antes, con el ejemplo de los 4 soldados estadounidenses que lamentablemente perdieron la vida cuando quedaron atrapados en los humedales. Pero lo que fue un desafortunado accidente para un puñado de soldados de la OTAN podría significar la perdición para cualquier invasión rusa. A Putin le encanta usar tanques, como demuestra la gran cantidad que Rusia ha perdido en Ucrania. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que Rusia ha perdido 11.151 tanques hasta el 31 de agosto y que solo el 30 de agosto se destruyeron 2 más. Para Rusia, los tanques son esenciales en asaltos mecanizados contra fortificaciones enemigas. Los tanques proporcionan blindaje a la infantería y tienen suficiente poder de fuego para destruir muros y otras defensas. Ucrania ya ha ideado varias formas de contrarrestar los tanques rusos. Los misiles antitanques son efectivos, por supuesto, pero son los drones kamikaze cargados con explosivos que vuelan directamente hacia los puntos débiles de los tanques los que causan la mayor parte del daño. Según el Centrocar, en junio, los drones ucranianos causan el 85% de las bajas y pérdidas de equipo militar ruso. Los tanques están casi en la cima de la lista. El uso de drones pesados hace cuestionar si vale la pena revitalizar los humedales. Después de todo, los drones están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno por sí solos. Finlandia, Polonia y la OTAN reconocen su impacto y han adoptado estrategias militares basadas en drones. Polonia apuesta a todo por los drones. En 2025,
gastará $55 millones en drones para hacerlos clave en su estrategia de defensa. Todos estos son buenos puntos. Sin embargo, imagina lo mucho más efectivos que podrían ser estos drones cuando los humedales restaurados formen parte de la defensa de una nación. Los tanques no pueden atravesar los humedales. Sus orugas se atascan y son tan pesados que fácilmente quedan atascados en el lodo. Estos enormes monstruos de metal difícilmente son los objetivos más ágiles, ni siquiera en las mejores circunstancias, especialmente si los comparas con un dron de vista en primera persona. Pero hacer que se detengan por completo los convierte en blancos fáciles. Considera a los operadores de tanque en estas situaciones. Su reacción al ver un dron acercarse sin poder defenderse es abandonar el tanque. Buscan escapar a pie, y esa escapatoria se les va a escapar en un terreno pantanoso. Aunque los soldados puedan moverse, quizá deban caminar cientos de metros o kilómetros para llegar a un lugar seguro. Todo eso mientras los humedales los frenan y avanzan tan lento que son blancos fáciles de drones. Como vimos en el ejemplo de Estados Unidos, los humedales pueden causar muertes por agotamiento, igual que ralentizan a sus objetivos. Entonces, los tanques de infantería rusos evitarán los humedales, ¿cierto? Ese argumento cae cuando consideras que una nación defensora como Polonia o Finlandia sabe dónde están sus humedales. Con ese conocimiento, pueden usar pantanos y humedales para atraer soldados enemigos a emboscadas. Ya hemos visto esa táctica antes. Ucrania y Rusia emplean grandes campos minados para guiar a las tropas enemigas a zonas donde pueden ser atacadas por artillería o emboscadas. En muchos aspectos, los humedales restaurados servirán para el mismo propósito que los campos minados. Serán destructivos para cualquiera que sea lo suficientemente imprudente como para atravesarlos y útiles para los soldados que buscan tender emboscadas. La arqueología de combate indica que los humedales favorecen a naciones que emplean guerra de guerrillas. A diferencia de otros entornos, los humedales pueden cumplir con todos los criterios de Clausewitz para la guerra de guerrillas, incluyendo la capacidad de llevarse a cabo en el interior de una zona política, extenderse sobre una parte considerable de un país, ocurrir de manera irregular, ser de naturaleza difícil, no depender de un solo golpe y tener la capacidad de reunir el apoyo de la comunidad. El medio lo dice. Se refiere a los escritos de Carl von Clausewitz del siglo XIX, pero los puntos que se mencionan siguen siendo válidos hoy en día. ¿Y sabes qué nación ha usado guerra de guerrillas contra Rusia-Ucrania? Lo que Polonia, Finlandia y varias otras naciones de la OTAN tienen es territorio que es ideal para usar en el tipo de estrategia que contrarresta el medio de agresión preferido de Rusia. Los asaltos mecanizados pesados pueden frenarse con humedales, y aunque los tanques rusos pasen, serán ralentizados. Hasta tal punto que esas naciones, usando sus humedales, podrán preparar fortificaciones y montar defensas mucho más dañinas contra los soldados invasores y exhaustos de Rusia. Rusia no es ajena a este tipo de estrategia. Durante mucho tiempo, ha usado su propio entorno hostil para desgastar a los ejércitos invasores, hasta el punto en que el agotamiento y el desgaste natural son tan importantes para las victorias rusas en su propia tierra como las tácticas del país. Ahora, Putin enfrenta a algunas naciones que piensan usar un enfoque similar contra él. ¿Dijimos un par? Podría ser más que eso. Al menos un grupo de expertos alemán pide al gobierno usar los humedales como defensa. Pero más allá de Alemania, Polonia y Finlandia, hay otros. Ucrania, por ejemplo, estaría encantada de restaurar sus humedales. En junio, Euromaidan Press publicó que los ataques sorpresa de Rusia contra Ucrania vía Bielorrusia quizás no tuvieron éxito. Sin los programas soviéticos de hace décadas que eliminaron los humedales en el norte de Ucrania, si esos humedales existieran, Rusia habría tenido más dificultad para ganar territorio en el norte de Ucrania al inicio de la invasión. Ahora hay llamados para que Ucrania recupere sus humedales en la medida de lo posible. El costo no es necesariamente un problema. Restaurar una hectárea de humedal en el país cuesta entre cientos y miles de dólares, según la ubicación. Es tiempo que Ucrania no tiene. La rehidratación total tarda de 2 a 4 años, según la prensa Euromaidan. Eso funciona para países como Finlandia y Polonia, que tienen tiempo para ello. Para Ucrania, que está en guerra activa, la restauración de humedales debe pasar a segundo plano, sin importar su utilidad. También se habla en algunos de los estados bálticos sobre seguir el ejemplo de Finlandia y Polonia. El 28 de agosto Político informó que Estonia era otro país de la Unión Europea que iniciaba conversaciones ministeriales para explorar la posibilidad. Un portavoz del Ministerio de Clima de Estonia declaró a Político: "Puedo confirmar que hemos iniciado conversaciones preliminares con el Ministerio de Defensa y nos gustaría incluirlos en un proyecto de restauración de la naturaleza. Las conversaciones están en una etapa inicial, pero muestran algo importante. El concepto de restauración de humedales tiene potencial como táctica militar viable.
Además, no está de más que los humedales sean beneficiosos para el medio ambiente. Esto permite que países como Polonia y Finlandia contrarresten la agresión rusa de otra forma. No se puede negar que la guerra en Ucrania ha sido un desastre climático. El Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que ecosistemas enteros han sido destruidos. El país ha tenido 78 veces más incendios que el año previo a la invasión de Putin. En Rusia, Ucrania ha estado utilizando una serie de ataques devastadores en profundidad para destruir refinerías de petróleo. Esos ataques son efectivos. Interrumpieron cerca del 17% de la capacidad total de refinación de Rusia. Estos ataques, junto con los que afectan fuentes de combustible, liberan gran cantidad de carbono al aire que normalmente se dispersaría en más tiempo. Los humedales, especialmente las turberas, pueden contrarrestar parte de este impacto ambiental. Como dice France 24, las turberas actúan como sumideros de carbono, atrapando el material dañino en la tierra en vez de dejar que se libere a la atmósfera. Este beneficio ambiental es la razón por la que has escuchado tantas menciones de agencias ambientales y de defensa trabajando juntas en este video, y pueden resultar vitales para que esta extraña estrategia se haga realidad. Según Político, la Unión Europea aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, que obliga a los países miembros a restaurar el 30% de sus turberas degradadas para 2030 y el 50% para 2050. Esa ley otorga a los países de la Unión Europea hasta septiembre de 2026 para presentar planes preliminares que detallen cómo cumplirán estos objetivos. Llámalo providencia, coincidencia o sinergia. Este parece un caso raro donde agencias ambientales y de defensa colaboran en vez de enfrentarse. Los próximos planes de Finlandia y Polonia ahora formarán parte de un proyecto ambiental a nivel continental. Eso resulta ser muy útil para la defensa contra Rusia. El único problema es que restaurar humedales de turba no es fácil, sobre todo si la tierra ya se usó para otros fines. Más allá de las limitaciones de tiempo que mencionamos antes, el simple hecho de volver a humedecer un humedal previamente seco conlleva cierto riesgo. Inundar la tierra a propósito podría ser una opción. Por ejemplo, Ucrania hizo eso en marzo de 2022 cuando destruyó la presa Kozarovchi para crear humedales improvisados. Eso frenó a las tropas rusas. Sin embargo, esta estrategia tiene varios inconvenientes, como la introducción de materiales tóxicos de los embalses en nuevas tierras. Como dice Mark van der Waal de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, si humedeces rápido solo obtienes un lago, no toda la biodiversidad esperada. Eso quizá no importe militarmente. La rehumectación rápida podría incluso ser mejor para la defensa, por la razón obvia de permitir que se creen barreras de humedales rápidamente. Sin embargo, la sinergia que estamos empezando a ver entre las agencias de defensa y medio ambiente desaparecería, lo que haría que esos proyectos terminen tan atascados en la burocracia que se pierda la ventaja de la rapidez. Tenemos las conversaciones, Polonia, Finlandia y Estonia también. Gracias a una nueva ley de la Unión Europea, el flanco oriental de la OTAN podría convertirse en un paraíso de humedales. Eso va a atascar la maquinaria rusa hasta volverla casi inútil. Putin tiene mucho que considerar ahora. El líder de Rusia y sus soldados conocen bien a sus enemigos y emplean métodos únicos para contrarrestar su agresión. Toma los drones, por ejemplo. Ucrania ha ideado una forma genial de burlar a los drones rusos, y es mucho más simple de lo que podrías pensar. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más análisis sobre defensa europea. Gracias por vernos.